Lo que presenciaremos hoy constituye una descripción exhaustiva acerca de la trayectoria histórica de los hijos de Israel, es decir, el pueblo judío desde sus orígenes hasta nuestros días. Quizás te estés preguntando, ¿para qué necesitamos conocer esta información? Pero resulta fundamental que como musulmanes nos planteemos esta interrogante. Debemos cuestionarnos, ¿por qué razón el nombre de esta nación aparece repetidamente a lo largo de todo el Corán? No se trata de una o dos menciones aisladas, sino de 41 referencias específicas. También debería resultar fascinante para los propios judíos comprender el motivo detrás de esta frecuencia. ¿Cuántas ocasiones se hace referencia a los hijos de Israel dentro de las escrituras islámicas? ¿Y cuál es exactamente su vínculo con el Islam? Esta cuestión no representa únicamente un enigma de carácter histórico, sino que constituye la llave maestra para entender los vínculos ancestrales. Asimismo, nos permite comprender las relaciones contemporáneas que existen entre el judaísmo y el Islam, entre las comunidades judías y musulmanas distribuidas por todo el planeta. Estoy convencido de que finalmente lograrán entender que las respuestas que estamos persiguiendo en la actualidad podrían no encontrarse en la superficie de los mapas geopolíticos modernos, sino en las profundidades del legado histórico y cultural. Oye, si este contenido te está resultando valioso, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video como este. El viaje hacia Egipto, la historia de Abraham. El judaísmo representa un grupo religioso considerablemente pequeño en comparación con las grandes religiones mundiales. La cantidad de seguidores que profesa el judaísmo en la actualidad alcanza aproximadamente 15.300.000 personas en todo el mundo, lo cual lo convierte en una religión extremadamente minoritaria comparada con el Islam, el catolicismo e incluso cualquier denominación cristiana específica. Sin embargo, constituye uno de los grupos más poderosos e influyentes a nivel global. Como es ampliamente conocido, los judíos sostienen que su historia tiene sus raíces en Abraham, el padre de todos los profetas. Según sabemos, él fue el progenitor de Isaac y también el padre de Ismael. El profeta Muhammad, que la paz sea con él, provino de los descendientes de Ismael. Isaac llegó a ser el padre del profeta Jacob, quien tuvo 12 hijos varones. Estos son conocidos a través de la narración mencionada en Sura Yusuf del Corán. La descendencia de Jacob se convirtió en las 12 tribus de Israel, cada una llevando el nombre de uno de los hijos de este patriarca. Esta genealogía forma la base de la identidad tribal judía que perduró a través de los siglos. Yusef en Egipto, de esclavo a ministro de finanzas. Como también conocemos bien, la historia relata de qué manera los hermanos deseaban eliminar a Yusef. No obstante, al final decidieron arrojarlo al pozo profundo, mientras que su padre fue engañado mediante el relato de que había sido devorado por un lobo salvaje, pero logró sobrevivir, siendo apenas un niño pequeño en el fondo de aquel pozo. Posteriormente, fue trasladado hacia Egipto, donde fue vendido como esclavo a un hombre local de gran influencia. Posteriormente, en territorio egipcio, logró convertirse en un funcionario gubernamental de suma importancia durante la época del reinado de los Hicsos, cuando sus hermanos llegaron hasta él sin esperarse encontrarse con su presencia en una historia ampliamente conocida por todos. Al descubrir que se trataba de su hermano y que habían estado completamente equivocados respecto a él, Yusef le solicitó que trajeran consigo a su padre, el profeta Jacob, para que se trasladaran desde Palestina y vivieran junto con él. Previamente habitaban en las zonas desérticas, tal como menciona la Sura coránica, en las tierras de Palestina, pero se mudaron y establecieron su residencia en Egipto.
Esto ocurrió aproximadamente entre los siglos XII y XVII a.C., es decir, hace aproximadamente 3.700 años. Más adelante, durante el siglo XVI a.C., tuvo lugar una revuelta masiva contra los hicsos, quienes fueron expulsados del poder mientras que los faraones egipcios recuperaron el control absoluto. Entonces comenzó la política sistemática de opresión hacia los israelitas, y lo que había sido una familia compuesta por un padre, una madre y 12 hijos, se transformó en toda una nación o tribu completa. Existe una controversia académica sobre cuál era su composición numérica durante aquel periodo. Algunos estudiosos elevan la cifra hasta cientos de miles de personas, pero naturalmente esto carece de lógica histórica. Desde Egipto, el nacimiento de Moisés. Ahora hablemos del nacimiento de Moisés, que la paz sea con él, dentro de este pueblo. Esto sucedió alrededor del siglo XIII a.C., lo cual significa aproximadamente 300 a 400 años después de su migración desde las tierras palestinas hacia aquella región. Supongamos que su población en aquel momento ascendía a varios miles de personas, y la razón principal de la represión era fundamentalmente por tratarse de una minoría étnica, pero también por ser inmigrantes o extranjeros en aquella región. Además, y esto es lo más significativo, habían sido favorecidos durante la época de los hicsos, porque como hemos mencionado, José tenía una posición de gran importancia. Cuando llegaron sus hermanos junto con toda la tribu, se ganaron el favor de los gobernantes de aquel tiempo, pero cuando los hicsos fueron expulsados del poder y se produjo un golpe de estado político en su contra, permitiendo que los faraones recuperaran el control. Esta minoría también sufrió represión en la era subsiguiente. Y ahora surge naturalmente la pregunta de si eran esclavos propiamente dichos o simplemente un pueblo oprimido, pero generalmente se acepta académicamente que estaban bajo opresión sistemática. Moisés y el éxodo de Egipto. En este contexto, Moisés, que la paz sea con él, protagonizó la famosa historia cuando el faraón tuvo una visión en sueños, donde uno de los miembros de esta minoría surgiría para desafiar directamente su autoridad, por lo cual ordenó la matanza sistemática de todos los hijos varones recién nacidos de los israelitas. Todos fueron asesinados excepto uno solo, Moisés, que la paz sea con él, quien creció precisamente en la casa del mismo rey faraón. Por supuesto que existen numerosas narraciones históricas, independientemente de quién fuera exactamente el faraón en cuestión, si se trataba de Ramsés o de su hijo, pero este no constituye nuestro tema principal. Lo que sabemos con certeza es que estas personas realmente salieron junto con Moisés, que la paz sea con él, y partieron después de que Dios los liberó del faraón, dividiendo milagrosamente el mar, hasta que lo presenciaron con sus propios ojos. Y naturalmente, antes de este evento, Moisés había realizado numerosos milagros, desafió a los magos de la corte y posteriormente también hubo varias pruebas mediante las cuales Dios puso a prueba al pueblo del faraón, todo con el objetivo de que creyeran en Moisés. Pero el faraón, junto con su pueblo, se negaron a creer. De esta manera, los hijos de Israel presenciaron todos estos milagros extraordinarios y creyeron que se trataba de un profeta verdadero, al menos los más inteligentes entre ellos. Pero incluso aquellos que no creían completamente en su profecía y mensaje divino, al menos la gente común, lo consideraba su líder que los salvaría de esta injusticia, por lo que decidieron partir junto con él. La intención del éxodo y el destino prometido.
El éxodo desde Egipto tenía como destino final regresar a las tierras de Palestina, que había sido su patria ancestral, antes de que emigraran de ella bajo el liderazgo de otro profeta, como hemos mencionado anteriormente. Es importante señalar que no se trataba únicamente de su hogar natal original, porque también habían partido de allí por su propia voluntad. Cuando se marcharon inicialmente, también habitaban otras tribus en aquella región, es decir, salieron solamente como una familia nuclear, y antes de ellos, muchas otras familias habían vivido en esta tierra. Estos eran palestinos de diversas naciones, los jebuseos, los cananeos y otros pueblos de la región siria. Pero la idea fundamental aquí es que Dios les ordenó regresar a las tierras de Palestina para representar al Islam durante aquel periodo histórico. Sabemos que todos los profetas profesaban la misma religión, la religión del monoteísmo puro, aunque las leyes específicas diferían según las distintas circunstancias, épocas y lugares. Después de estos eventos, a Moisés se le otorgó la Torá, y ellos representaban el monoteísmo en esta tierra, por lo que Dios Todopoderoso les ordenó que debían partir junto con su profeta Moisés, el mensajero de Alá. En aquel momento, su misión era abrir la tierra para establecer la Palestina islámica, no solamente porque fuera su tierra ancestral, como dijimos, sino porque también era territorio de otros pueblos, y porque debían gobernar este país de acuerdo con la ley divina musulmana, es decir, la Torá para aquel periodo histórico específico. Los musulmanes también creemos que la palabra Islam ha existido desde la época de Ibrahim, que la paz sea con él, es decir, antes de Moisés y Jacob. A él se le llamaba musulmán, porque todos los profetas tienen exactamente la misma religión. Es el Islam, pero como dijimos, las leyes específicas son diferentes según cada época. El desvío hacia la idolatría. Se suponía que debían regresar para conquistar las tierras palestinas y gobernarla de acuerdo con la ley islámica divina de aquel tiempo, pero lamentablemente, cuando salieron y el mar se dividió frente a ellos, pasaron por una región pagana, ya que casi todos los pueblos de aquella época eran idólatras. Y transitaron junto con este pueblo hacia el Sinaí, donde los encontraron adorando ídolos de diversas formas, y entonces dijeron: «Crea para nosotros un Dios tal como ellos tienen sus dioses». Esto significa que incluso después de haber presenciado todos los milagros extraordinarios, habían permanecido siendo paganos en su esencia. De hecho, es posible que hubieran estado convencidos de que el Dios que envió a Moisés era simplemente un Dios pagano más, una deidad encarnada de alguna forma física. Por lo tanto, no encontraron ningún problema moral y no se sintieron avergonzados ni apenados de pedirle a Moisés que les fabricara un Dios similar al de las otras naciones. Por consiguiente, pensaban que cada pueblo tenía sus propios dioses particulares, y así como el faraón tenía sus propias deidades, aunque se consideraba a sí mismo una divinidad, esto no significaba que se considerara el Dios absoluto de todo el universo. El faraón creía que era el Dios específico de su pueblo y que el espíritu de sus propias deidades habitaba en él. Aquí, naturalmente, existe toda una familia completa de dioses egipcios, pero ese no constituye nuestro tema principal. Lo fundamental aquí es entender que el faraón no se consideraba a sí mismo como el creador y gobernante absoluto de todo el universo. Creía que moriría y pasaría a otra vida, donde viviría eternamente junto con los dioses. La persistencia del paganismo. Lo importante es que el pueblo de Moisés, como hemos mencionado, después de salir hacia el desierto, permanecieron siendo paganos, o al menos muchos de ellos mantuvieron estas creencias.
Por supuesto, Moisés continuó tratando de enseñarles y convencerlos de que Dios Todopoderoso no se encarna en un cuerpo físico y no adopta una imagen material, y que Él es el Dios único de todos los seres humanos y el creador de todas las cosas existentes. Posteriormente, hubo un mandato divino, como hemos mencionado, para ingresar a Palestina, pero fueron cobardes y dijeron: «Ve tú junto con tu Señor y luchad, porque nosotros nos quedaremos aquí sentados». Observa la idea detrás de tú y tu Señor. Todavía estaban convencidos de que este Señor no era el Señor absoluto de todo el universo. Es decir, estaban diciendo: «Tú, Moisés, sí, has traído contigo a un Dios, pero hasta este momento no estamos completamente convencidos por ello». No es que fueran groseros en su discurso hacia Moisés, que la paz sea con él, pero la idea de la convicción completa no había penetrado en sus mentes y corazones. Y todavía creían firmemente que existían muchos dioses en este mundo y que cada pueblo tenía sus propias deidades particulares. Esta idea ha existido siempre en todos los tiempos históricos, y este período específico no fue una excepción a esta regla general. Vagar por el desierto y la revelación de la Torá a Moisés, que la paz sea con él, no pudo luchar y conquistar estas tierras por sí mismo, por lo que se decretó divinamente que vagarían por las tierras del Sinaí durante 40 años completos. Toda una generación completa pasaría sus vidas en un estilo de vida completamente nómada. Sin embargo, durante este periodo de peregrinaje, la Torá fue revelada a Moisés en tablas de piedra, y esta historia también es ampliamente conocida. La promesa de Dios a Moisés era que después de que los israelitas fueran liberados de la esclavitud, Él le otorgaría la ley divina, por lo que Dios le ordenó a Moisés que subiera a la montaña para que la Torá le fuera revelada directamente. Y cuando se marchó hacia la montaña, dejó a su hermano Aarón a cargo del pueblo. Y cuando regresó, se encontró con que los israelitas habían fabricado un becerro de oro y habían comenzado a adorarlo tal como habían adorado ídolos en Egipto. Se enfureció considerablemente y atrajo a su hermano por la barba hacia él, expresando su descontento. Esta parte de la historia se menciona brevemente aquí, pero lo importante es que continuaron siendo paganos, incluso después de todos estos eventos extraordinarios y milagrosos. La tierra prometida, la conquista de Canaán, Moisés, que la paz sea con él, falleció, al igual que Aarón, quien también había sido un profeta enviado por Dios, y esta nación fue dirigida por Josué después de ellos. Dicen que su nombre completo era Josué bin Nun. También fue un profeta verdadero y había sido un discípulo dedicado de Moisés. Quizás él sea quien se menciona en la historia de Moisés, relatada en Sura al-Kahf, cuando viajó en el barco junto con un hombre justo, y así sucesivamente. Josué, siendo un profeta auténtico, ahora con una nueva generación que no había sido criada bajo la esclavitud, cumplió verdaderamente la misión divina y llevó a cabo el mandato divino de conquistar las tierras de Palestina. Por supuesto, no todos los israelitas en aquel momento eran creyentes verdaderos y justos, pero al menos existía un número mínimo de ellos, no sabemos exactamente cuántos, que realmente creyeron y crecieron bajo la educación apropiada de Moisés, Aarón y Josué, y conquistaron exitosamente las tierras de Palestina. De esta manera, su primer estado se estableció en las tierras de Palestina, que no era un estado étnico, sino un estado religioso musulmán, un estado gobernado estrictamente por la ley de Dios, el período de los jueces y el establecimiento de la monarquía. Después de la muerte de Josué, que la paz sea con él, los hijos de Israel se dividieron en 12 tribus basadas en los hijos de Jacob.
De cada uno de sus 12 hijos surgieron las 12 tribus correspondientes, y así cada una de estas tribus tuvo su propio juez y su sacerdote que la gobernaba según las tradiciones establecidas. Este período se denominó la Era de los Jueces y fue un período caracterizado por la debilidad política que también mostró un retorno hacia el paganismo en ciertos momentos. No sabemos exactamente dónde ocurrió esto específicamente, pero durante este tiempo se adoraba a los dioses locales, porque, como hemos mencionado, también ingresaron a la tierra junto con otras tribus y pueblos que vivían en ella. No sabemos exactamente cuáles eran las fronteras precisas de Israel en aquel momento, si es que podía llamarse Israel propiamente dicho, ya que estas eran tierras islámicas bajo ley divina. Incluso dentro del territorio y entre sus vecinos circundantes, había personas que adoraban a dioses ampliamente conocidos, incluyendo Baal, Ashira y otras deidades. Estas eran las tierras del Levante, Palestina, Jordania, Siria y Líbano. Durante este periodo histórico, al menos hacia el final de la era de los jueces, la ley islámica de Moisés se debilitó considerablemente y los cananeos una vez más tomaron el control sobre ellos. El Estado desapareció parcialmente con el fin de la era de los jueces, la solicitud de un rey. Un profeta mencionado específicamente en el Corán apareció entre los israelitas, quien les dijo: «Envíanos un rey para luchar por la causa de Alá». La respuesta fue: ¿por qué no habríamos de luchar por la causa de Alá cuando Él nos ha expulsado de nuestros hogares y separado de nuestros hijos? Entonces le pidieron a su profeta que les enviara un rey, porque estaban en un estado de humillación completa y deseaban un rey junto con quien pudieran luchar y establecer para ellos un estado en el que hubiera orgullo nacional y estabilidad política duradera. Dios indicó claramente que Talut, conocido como Saúl, sería su rey designado. Se opusieron rotundamente a su gobierno sobre ellos, creyendo que tenían más derecho al reinado que él, especialmente porque no era una persona adinerada. Pero la respuesta divina fue que Dios le había otorgado un vasto conocimiento y sabiduría. Es decir, aunque no era rico materialmente, tenía un físico que era muy fuerte y también poseía conocimiento, que es lo más importante para un líder. Y de hecho, fue nombrado rey a pesar de su oposición inicial hacia él, y posteriormente Talut dirigió el ejército y comenzó una nueva conquista restableciendo el Estado israelita. El ascenso y la caída, el reinado de David y Salomón. También participaba en esta batalla un hombre llamado David, un joven israelita, pero realizó una gran hazaña en esta batalla al matar al rey enemigo, como menciona el versículo coránico. Así, el nombre de David se hizo ampliamente conocido, y después de la muerte de Talut, David se convirtió en rey de los hijos de Israel y restableció completamente el reino. Después de la muerte de David, que la paz sea con él, se convirtió en rey su hijo Salomón, quien es considerado el rey más importante en la historia de Israel, y durante su reinado el Estado alcanzó su edad dorada absoluta. Como también sabemos, los musulmanes, a través del Corán y la Sunna, se le otorgó una autoridad que nadie tuvo antes que él, y nadie la tendrá después de él. Según el entendimiento islámico, el Estado durante su reinado no solo expandió sus fronteras territoriales, porque había otros grandes reinos contemporáneos, sino que gobernó sobre otros reinos. No solamente gobernó sobre las personas, sino que también gobernó parcialmente el reino animal y fue capaz de entender su idioma, comunicarse con ellos y comandarlos. Como sabemos por la historia de la abubilla, la historia de la hormiga y las pruebas relacionadas con los pájaros. Y tal vez tenía ejércitos completos de pájaros, o quizás les ordenaba que realizaran tareas específicas, y Alá sabe mejor la verdad. El control sobre los genios.
Lo más importante, en mi opinión, es que fue capaz de controlar completamente a los genios, y no conocemos a ningún rey antes o después de él que haya controlado a los genios de esta manera. Incluso en nuestro tiempo actual, existen reyes, presidentes y líderes mundiales que se comunican con los genios y recurren a ellos en busca de ayuda, pero no los controlan completamente y no pueden prescindir del uso de la magia para hacerlo. Pero lo más significativo es que Salomón, que la paz sea con él, gobernó un gran reino de acuerdo con la ley islámica revelada. Es muy probable que también fundara o restaurara la mezquita que había sido fundada por Ibrahim en el pasado, y esta es la mezquita Al-Aqsa. La mezquita de Al-Aqsa no se limita únicamente a la mezquita Marwani, la mezquita Omarí o la cúpula de la roca, sino que constituye un enorme complejo sagrado que incluye toda la plataforma conocida hoy en día. Todo esto es el monte del templo que existió desde el tiempo de Abraham, y posteriormente Salomón lo restauró completamente. Esta era la mezquita donde las oraciones de los musulmanes se llevaban a cabo con reverencia, postración y de pie, quizás con pequeñas diferencias rituales. Incluso hoy en día, algunas tribus y religiones realizan oraciones que son muy similares a las oraciones musulmanas que conocemos actualmente. La división en los reinos del norte y del sur y su caída. Es importante señalar que después de la muerte de Salomón, que la paz sea con él, el reino lamentablemente se dividió en dos partes distintas. En el norte se formó el reino de Israel bajo el liderazgo de Jeroboam, y su capital fue establecida en Nablus. Este reino incluía 10 tribus de las 12 tribus originales, lo que hizo que su población fuera considerablemente mayor. El reino más pequeño de Judá, con Jerusalén como su capital, fue gobernado por Roboam, el hijo de Salomón, e incluía solamente 2 tribus, Judá y Benjamín. Cada tribu, como hemos mencionado, descendía de uno de los 12 hijos de Jacob, que la paz sea con él. El primer reino fue destruido completamente por los asirios en el año 722 a.C., y el segundo reino fue destruido por los babilonios en el año 586 a.C. Lo importante es que incluso estos 2 reinos, antes de su colapso final, fueron testigos del regreso de la adoración de ídolos. Es decir, aunque muchos profetas fueron enviados a ellos para guiarlos, la incredulidad y el politeísmo regresaron a sus comunidades. Cuando los babilonios destruyeron Jerusalén completamente, demolieron la mezquita que ahora creen que era el templo en el que adoraban a Jehová, como explicaremos más adelante cuando analicemos su concepto específico de divinidad. El exilio y regreso de Babilonia. El rey de Babilonia mató aproximadamente a 1/3 de la población y capturó o esclavizó a los 2/3 restantes, llevándolos consigo hacia Babilonia. Por lo tanto, hasta ahora los judíos mantienen un gran odio hacia Babilonia e Irak en general, y desde entonces el templo, como mencionamos anteriormente, fue completamente destruido. La mezquita fue demolida, y frecuentemente en aquellos días no tenían la memorización completa de la Torá. Por lo tanto, muchas partes de la Torá fueron olvidadas y perdidas para siempre. Incluso los sacerdotes y rabinos no la habían memorizado completamente, y si algunos lo habían hecho, muchos de ellos fueron asesinados durante la conquista. La Torá ya estaba considerablemente destruida, y durante el cautiverio babilónico comenzaron a tratar de reescribir lo que se había perdido. Pero también existe una parte que fue completamente olvidada. Y no se trata solamente de una distorsión, sino de una pérdida total. Dicen en sus libros que el profeta Esdras, que se menciona en el Corán como Usair, fue quien restauró la Torá perdida a través de revelación divina. Pero esto ocurrió después de que regresó del cautiverio babilónico.
La restauración del templo y las murallas de Jerusalén, ¿cómo lograron regresar? Esta larga historia también nos cuenta que el gobernante de Persia fue abordado por una mujer judía de los israelitas, la cautiva Esther, sobre quien existe un libro que lleva su nombre en la Torá actual. Ella se ganó el corazón del rey a través de su belleza y astucia. Su nombre era Artajerjes, aunque tenía varios nombres dependiendo del idioma utilizado. Posteriormente, gracias a su feminidad y belleza excepcional, pudo persuadirlo para que levantara la injusticia sobre los prisioneros y cautivos judíos. También lo convenció para que los trajera de regreso, ordenándoles que regresaran a las tierras de Palestina, y lo persuadió para que reconstruyera Jerusalén, así como para que construyera el templo de Dios. Por supuesto, esto permanecía bajo su control político, pero con una apariencia de independencia relativa. Esto ocurrió alrededor del año 538 a.C., Roma y el nacimiento de Cristo. 2 siglos después, cayó el gran y poderoso estado persa, o al menos la mayoría de sus territorios fueron derrotados por el rey Alejandro Magno. Algunos de ustedes pueden haber visto películas sobre él y sus conquistas. Las tierras de Palestina, junto con la mayor parte de Siria, Irak y Persia, quedaron bajo el gobierno de Alejandro Magno casi por completo. Pero después de su muerte prematura, este enorme imperio se dividió entre sus generales. Palestina quedó inicialmente bajo el dominio ptolemaico. Los judíos intentaron rebelarse contra este nuevo poder, pero finalmente sucumbieron al dominio de estos conquistadores extranjeros. Posteriormente, fueron perseguidos por los seleucidas durante el siglo II a.C. Comenzaron una nueva rebelión para obtener su independencia política, pero tampoco lograron el éxito deseado y fueron nuevamente conquistados por el Imperio Romano en el año 63 a.C. Permanecieron bajo el dominio romano hasta el nacimiento de Cristo. Que la paz sea con él. El nacimiento de Jesucristo y una nueva era. Con el nacimiento de Jesucristo comienza una nueva era histórica. La era actual, según el calendario cristiano, es el año 2024. La Biblia había profetizado que sería Jesús quien vendría para enseñar y corregir la ley después de que los judíos la hubieran cambiado y corrompido significativamente. Vino para aliviar sus cargas religiosas, pero lamentablemente para entonces habían alcanzado un nivel extremo de arrogancia, deseando un profeta que se ajustara específicamente a sus ideas preconcebidas. Para entonces ya habían reescrito y distorsionado considerablemente la Torá, convirtiendo la religión en algo exclusivamente suyo. Regresaremos a este tema más adelante en nuestro análisis. Jesús y el comienzo del cristianismo. Cuando Jesús vino y trató de abolir muchas de sus tradiciones corruptas, especialmente la práctica de la usura, y reconstruir espiritualmente el templo, lo rechazaron categóricamente. El templo se había convertido entonces en un lugar para la adoración de otros ídolos, en lugar de restaurar la mezquita original para adorar al único Dios todopoderoso. Así que se rebelaron contra él y continuaron persiguiéndolo durante todo su ministerio hasta el famoso intento de asesinato que forma parte conocida de la historia. Incitaron a los romanos, que gobernaban la región como hemos mencionado, y los judíos tenían una forma limitada de autonomía local. Fueron capaces de persuadir a los romanos para que lo mataran. Los romanos, siendo paganos, no estaban realmente interesados en el judaísmo ni en el mensaje de este nuevo profeta. La historia, según ellos, fue que fue capturado, crucificado y murió en la cruz después de 3 días y luego fue enterrado. Según la perspectiva islámica, esto es falso. Que Allah tenga misericordia de él. Los cristianos creen que Dios estaba en la carne, que vino para redimir a la humanidad y salvarla del pecado original desde el tiempo de Adán.
y que después de 3 días resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo hacia el Padre. La expectativa del Mesías judío. Es importante señalar que los judíos consideran que el Mesías profetizado por la Torá en el tiempo de Moisés aún no ha llegado, y todavía están esperando su venida al final de los tiempos para gobernar a todos los pueblos de la tierra bajo su autoridad absoluta. La diáspora, la destrucción del segundo templo. Las esperanzas de los judíos se revivieron con cada experiencia traumática a la que fueron sometidos desde el cautiverio babilónico en adelante. Olvidé mencionar que el segundo templo fue destruido por el emperador romano Tito en el año 70 después de Cristo. Después de esta destrucción, comenzaron a dispersarse por todo el mundo conocido y su reino desapareció completamente. Desde entonces, no tuvieron gobierno propio durante casi 2000 años. Por supuesto que existían en ese momento, pero bajo el gobierno de los emperadores, bajo el dominio romano directo. Anteriormente habían intentado matar a Jesús, pero en el año 70 los romanos los dispersaron masivamente. Los mataron en grandes números y, como dijimos, demolieron completamente el templo. Ni siquiera se les permitió tener ninguna forma de autonomía política. A partir de ese momento, comenzaron a dispersarse por todas partes del mundo y creen que todo esto constituye un castigo divino por su desobediencia y rebeldía constante. Pero el Señor Jehová todavía cree que, a pesar de todas sus obras, Él eventualmente restaurará su reino y gloria. Los falsos mesías a lo largo de la historia. La idea central es que durante todos estos siglos de exilio, de vez en cuando ha aparecido alguien que afirma ser el Mesías esperado, y algunos realmente han creído en estas afirmaciones, diciendo que ya ha aparecido y ahora nos traerá la victoria final y restauraremos nuestro reino perdido. Una de las historias más famosas es la historia de Shabtai Tzvi, cuyo nombre se pronuncia de diferentes maneras según la región. Vivió durante el Imperio Otomano en el siglo XVII, cuando el sultán lo arrestó después de que su historia se hiciera ampliamente conocida. Casi todos los judíos de Europa sintieron que esta era su esperanza largamente esperada, incluyendo aquellos que habían vivido dentro del Imperio Otomano. No olvidemos que esto fue después de la caída de Al-Ándalus, donde habían vivido muchas comunidades judías y muchos de los cuales también se mudaron a países musulmanes, especialmente al Imperio Otomano. Cuando apareció y anunció públicamente que él era el Mesías esperado y su historia se hizo extremadamente famosa, muchos fueron probados por este trastorno mesiánico. El sultán lo arrestó e inmediatamente él declaró: «No, soy musulmán», y se rindió completamente, cambiando su religión. Cambió su nombre a uno árabe e incluso ordenó a muchos de sus seguidores que demostraran que habían aceptado el Islam, permaneciendo bajo vigilancia estricta hasta su muerte. Pero hasta ahora, al menos hasta hace poco tiempo, muchos de sus seguidores han demostrado ser musulmanes externamente, pero son incrédulos internos, conocidos históricamente como los Donmi, que más tarde jugaron un papel en el derrocamiento del Imperio Otomano. Las profecías sobre el regreso y el Mesías. Ahora, según sus profecías actuales, antes de la venida del Mesías verdadero, los judíos deben reunir a su pueblo disperso por todo el mundo en la Tierra Santa, incluso antes de su aparición física. Esto significa que incluso antes de recibir la orden divina directa para construir su estado final, deben comenzar a reunirse, al menos para iniciar este proceso gradual. No tienen que reunirse completamente, pero tienen que empezar a controlar el mundo económicamente, demoler la mezquita de Al-Aqsa y construir un templo sobre sus ruinas sagradas. También debe haber una gran guerra mundial en la que mueran 2/3 de toda la humanidad.
Esta batalla se conoce como Armagedón o Har Megiddo, como dicen los sionistas cristianos, entre los judíos y los cristianos que creen en Cristo, junto con todos los demás pueblos, incluyendo por supuesto a los musulmanes. Pero los judíos creen firmemente que todo esto debe suceder antes de la venida del Mesías. Después de esta batalla apocalíptica y después de su victoria final, aparecerá el Mesías prometido. Entonces los que sobrevivan a esta masacre reconocerán su fuerza suprema, y la justicia, la prosperidad y la salud vendrán a la tierra bajo su gobierno absoluto. Y sin embargo, como hemos mencionado, 2/3 de la humanidad serán asesinados y ellos gobernarán el mundo, según la llamada teoría de los 1.000 millones de oro. Hay aproximadamente 8.000 millones de personas en el mundo en este momento. Esta teoría conspirativa dice que deben matar a 7.000 millones y dejar solamente 1.000 millones, porque 1.000 millones es más fácil de controlar completamente. Aunque esto pueda sonar como una teoría de conspiración moderna, aquí estamos hablando de una profecía religiosa de que 2/3 morirán e inmediatamente después el Mesías aparecerá para gobernar, siendo ellos sus soldados y su pueblo elegido. Existe una disputa académica entre ellos sobre la duración exacta de su gobierno que varía desde décadas hasta miles de años. Este es el paraíso terrenal que esperan. Las diferentes corrientes del judaísmo moderno. También vale la pena señalar que existen diferentes corrientes y desacuerdos significativos entre ellos en casi todos los temas religiosos y políticos. Permíteme arrojar un poco de luz sobre lo que está sucediendo internamente en sus comunidades. Existe un movimiento judío conservador que insiste en una interpretación completamente literal de estas profecías antiguas, mientras que el movimiento de reforma está mucho más cerca del secularismo y la modernidad, y rechaza casi todas estas profecías como supersticiones obsoletas. Algunos creen firmemente que la creación del Estado de Israel no tiene ningún significado religioso verdadero, sino que es simplemente una necesidad política práctica. Para esta corriente, este es un tema puramente político sin implicaciones espirituales. La influencia de los judíos en todo el mundo. Los judíos europeos estaban históricamente más interesados en la asimilación cultural y enfrentaban un problema social llamado problema judío o dilema judío. Este término se puede encontrar fácilmente en Google, donde hay decenas de libros académicos y artículos especializados sobre el tema. Esto significa que los europeos, tal como están enfrentando actualmente a los musulmanes, y todo lo que se está diciendo ahora sobre el problema de los inmigrantes y las minorías en Europa, Estados Unidos y otros lugares occidentales, tenían miedo de que estas minorías tomaran el control de todo. Todo esto sucedió en aquellos días históricos, pero tenían miedo específicamente de los judíos. Por eso surgió la ideología del antisemitismo, que siempre fue fundamentalmente una idea conspirativa, sin importar cuán legítimas fueran algunas preocupaciones, pero tenían un miedo considerable. Esto significa que los pueblos europeos históricamente nunca tuvieron una idea clara de entendimiento mutuo o de la coexistencia pacífica de minorías entre ellos. Por supuesto, no había comunidades musulmanas significativas en Europa en aquel tiempo. Incluso si había algunos musulmanes en ciertos países europeos, serían prácticamente invisibles, porque no había existido la migración masiva y la apertura entre países como existe actualmente. Más tarde, por supuesto, hubo muchas conspiraciones políticas, colonialismo, ocupación territorial y apertura económica. Todo esto vino después, pero en aquellos días los judíos eran sistemáticamente perseguidos y vivían en guetos segregados, y también soñaban, como hemos mencionado, con un nuevo estado propio.
el Mesías que los liberaría de esta situación de opresión. El poder económico y la influencia política también tenían considerable dinero, porque se dedicaban intensivamente a la usura y muchas otras actividades financieras lucrativas. Así que habían acumulado una fortuna significativa a lo largo de los siglos. Por supuesto, algunos de ellos fueron muy influyentes en círculos políticos. Por ejemplo, en Gran Bretaña, Lloyd George se acercó a Weizmann porque era un químico brillante y uno de sus inventos ayudó considerablemente a fabricar varias bombas que ayudaron a Gran Bretaña durante la Primera Guerra Mundial. Por esta razón, muchos judíos eran financieramente ricos e influyentes. He mencionado esto anteriormente, pero la idea fundamental es que los judíos, como pueblo en su conjunto, no tenían la idea de viajar y emigrar masivamente hasta que llegara el Mesías, sino que estaban principalmente interesados en quedarse en Europa y lograr una mayor integración en la sociedad europea, especialmente durante el siglo XIX y un poco antes. Posteriormente comenzó a surgir la ideología del liberalismo, apertura cultural y secularismo, y se volvieron mucho más seculares que los cristianos comunes, al menos los judíos reformistas. No sabemos exactamente cuál es su porcentaje demográfico, pero constituyeron un gran porcentaje de la población judía. Por supuesto, siempre ha existido un grupo religioso conservador en cualquier región que se adhiere estrictamente a una interpretación literal de los textos sagrados. El mito de la raza judía. También existe la idea controvertida de un mito sobre la raza judía pura. Este es un tema extremadamente largo y complejo, pero podemos decir rápidamente que hay diferentes tipos de judíos étnicos. Hay judíos sefardíes y hay judíos askenazíes, como se les denomina hoy en día. Los askenazíes son descendientes de los házaros, y esto es lo más importante históricamente, porque casi el 90% de los judíos del mundo, incluyendo los de Israel, son precisamente askenazíes, que son los más poderosos políticamente. Por ejemplo, Netanyahu y casi todos los líderes históricos de Israel han sido mayoritariamente askenazíes europeos, que son de raza blanca, cuando en general deberían haber sido similares en apariencia física a los árabes de Oriente Medio si fueran descendientes directos. La idea fundamental es que este pueblo, los házaros, se convirtieron masivamente al judaísmo en el siglo VII después de Cristo, es decir, durante el reinado de Harún al-Rashid en el califato abasí. En aquel momento el mundo estaba dividido en dos grandes imperios. Por supuesto que había otros reinos en la India y otras regiones, pero los más grandes y poderosos eran los musulmanes abasíes en Bagdad, como saben, que cubrían África, Asia, parte de Europa y el imperio cristiano romano de Bizancio. El estado házaro que se estableció en este momento estaba aproximadamente ubicado entre Armenia y Azerbaiyán, esta región entre Europa y Asia. Como podemos ver, estaban geográficamente posicionados entre musulmanes y cristianos. Los házaros adoraban ídolos, como cualquier otro pueblo pagano, pero en ese momento específico quisieron que su rey fuera diferente y adorara a un dios diferente para tener un honor separado y distintivo. Durante varios siglos persuadieron a su pueblo y a los que vinieron después de él para que difundieran esta religión entre toda su población. Esto significa que estas personas habían permanecido paganas durante muchos siglos anteriores, por lo que la conclusión lógica es que no tienen ninguna conexión racial o genética directa con el pueblo original de Israel y los israelitas históricos. Estudios genéticos modernos. Existen estudios científicos modernos que tratan de conocer el mapa genético de los judíos que viven actualmente en Europa y América, porque aunque digamos que algunos de ellos vivieron históricamente en Al-Ándalus,
Estas personas emigraron originalmente desde Israel, luego fueron a Al-Ándalus y posteriormente se dispersaron tras la caída de Al-Ándalus por todos los países europeos. Muchos de ellos no tienen absolutamente nada que ver con la raza judía israelí original, porque la idea de una raza indígena pura e inmaculada es fundamentalmente un mito en todas partes y en todos los tiempos históricos. Nadie puede pretender legítimamente pertenecer al 100% a una raza que ha sobrevivido durante cientos, si no miles de años, sin ninguna mezcla genética significativa. Entonces, ahora la mayoría de los mapas genéticos científicos confirman que hay muchísima mezcla étnica. Los estudios más optimistas te dirán, por ejemplo, que un judío que actualmente vive en Europa, digamos en Bélgica, con cabello rubio y piel completamente blanca, podría tener, por ejemplo, solamente el 10% de composición genética del Medio Oriente. Esto es lo máximo que pueden probar científicamente, pero esto no ofrece una garantía del 100% de que este 10% provenga específicamente de los israelitas originales. La mezcla étnica y la asimilación cultural tampoco garantizan que los genes sobrevivan todo este tiempo para mantener una conexión directa con el Israel histórico. Datos sobre matrimonios mixtos. Por ejemplo, en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, incluso en la Alemania nazi, había antisemitismo y racismo sistemático. Entre 1921 y 1935, de cada 100 matrimonios judíos, solo 58 fueron entre judíos puros, es decir, el 42% de estos matrimonios durante este periodo fueron entre cristianos y judíos. Si esto se puede documentar en un periodo de tiempo tan corto, ¿qué podemos decir sobre los periodos anteriores mucho más largos? Aunque vivían en comunidades supuestamente cerradas y aisladas, se ha comprobado científicamente que durante los periodos en que fueron perseguidos hubo una mezcla étnica considerable. Esto confirma definitivamente que la raza pura es un mito absoluto. Hay libros académicos específicos si quieren regresar a los detalles técnicos. Por ejemplo, un libro llamado Los judíos, una antropología, del Dr. Jamal Hamdan, o Mitos de raza, de Joan Comas. Hay un capítulo especial dedicado exclusivamente al mito de la raza judía, el sionismo y el Israel moderno. Para no extendernos demasiado, ya hemos hablado previamente sobre el sionismo y cómo surgió entre las comunidades judías, y cómo se desarrolló lo que se denomina el problema judío en Europa. Los europeos apoyaron políticamente esta idea sionista principalmente para deshacerse de las poblaciones judías. Los europeos habían asesinado, perseguido y expulsado a los judíos repetidas veces de diferentes países, incluyendo Inglaterra y muchos otros, y literalmente los echaron de sus territorios. De esta manera vinieron a crear este estado que conocemos hoy en día. Estas son personas que realmente han sido históricamente oprimidas, y la mayoría de ellos ciertamente no entienden los detalles más específicos y complejos. Pero aquellos que los gobiernan actualmente, los que distorsionaron el libro original, o los seguidores contemporáneos de quienes distorsionaron ese libro a lo largo de los siglos, han convertido esta religión en algo exclusivo para cierto pueblo, es decir, para una raza específica, y han afirmado categóricamente que Dios les ha prometido algo especial. Es como si todas las personas del mundo tuvieran que obedecer esta promesa divina. Y cuando las personas no la obedecen, no tienen ningún problema moral en usar todo tipo de fuerza para llevar a cabo sus planes expansionistas. La realidad del judaísmo moderno en Israel. De hecho, la mayoría de los judíos contemporáneos no son religiosos en absoluto.
Muchas estadísticas confiables indican que incluso en Israel, que supuestamente atrae únicamente a los judíos religiosos en cuanto a inmigración, casi la mitad de la población no es religiosa practicante. Aproximadamente la mitad de ellos se declaran seculares e incluso tienen el término Iloni, que es difícil de traducir exactamente, pero puede significar creer en Dios de alguna forma vaga, pero no creer en la mayoría de los detalles religiosos específicos. Pero el problema fundamental aquí es que la mayoría de los judíos, incluso si son completamente seculares o ateos declarados, todavía creen en la idea del pueblo elegido, prometido por el Señor, el reino mesiánico futuro, etc. Incluso Herzl, el fundador del moderno Estado de Israel, quien pudo haber sido ateo o al menos completamente secular. Los judíos creen que incluso si no creen en la existencia de Dios, este pueblo merece ser el pueblo elegido divino. Primero, porque les pertenece por derecho. Es una cuestión de pertenencia histórica y étnica. Estas personas también merecen tener su propia patria después de haber sido perseguidas y asesinadas masivamente, especialmente durante la era nazi. Así que es tiempo de tener un país propio, donde nadie luche contra ellos ni los persiga. La perspectiva secular, judía. Si discutes esto tranquilamente con un judío secular sin hacerlo sentir incómodo o atacado, es probable que te diga honestamente que no cree lo que dicen las escrituras actuales sobre el nacionalismo religioso y sobre la existencia de un pueblo elegido divinamente. Porque la mayoría de las ideas del secularismo, liberalismo y pluralismo son ahora ampliamente aceptadas por la mayoría de las comunidades judías, especialmente en Estados Unidos, que es el país con el mayor número de judíos en el mundo después de Israel. Por cierto, había más judíos viviendo en Estados Unidos que en Israel hasta hace poco. Estados Unidos tiene una población judía de aproximadamente 7 millones de personas. Es la comunidad judía más grande del mundo, la mayoría de los cuales son actualmente seculares. En Israel, aproximadamente la mitad de ellos son seculares y la mitad son religiosos. Incluso esta mitad religiosa está dividida en diferentes sectas y corrientes, y su visión del Estado religioso ideal también es considerablemente diferente. Tel Aviv, capital del liberalismo. Por lo tanto, hoy encontrarás en algunos comunicados periodísticos que Tel Aviv es la ciudad más importante para personas LGBT en todo el mundo, habiéndose convertido en la capital mundial del orgullo gay. Es decir, el mayor desfile anual por los derechos de los homosexuales en el mundo en un día específico se lleva a cabo precisamente en Tel Aviv. Se han realizado encuestas internacionales en diferentes ciudades del mundo entre las comunidades LGBT sobre la ciudad a la que más quieren viajar para asistir a estos eventos específicos. Tel Aviv siempre ha emergido como una de las ciudades más importantes, reconocida por la comunidad mundial como un lugar emblemático de liberalismo extremo, pluralismo cultural e ideas que no tienen absolutamente nada que ver con la Torá tradicional. Entonces, en los barrios religiosos de Jerusalén, que están dominados en gran medida por judíos extremadamente religiosos y conservadores, siempre hay ira considerable hacia estas ideas y creencias liberales. Creen firmemente que Dios o el Señor los castigará severamente por permitir estas prácticas. Pero el Estado israelí, durante los últimos 15 años aproximadamente, ha sido muy receptivo a estas ideas progresistas. Aunque este Estado de derecha liderado por Netanyahu se considera uno de los gobiernos más derechistas en toda la historia de Israel, aún no puede cambiar las leyes que garantizan estos derechos, incluyendo los derechos del matrimonio entre personas del mismo sexo. Las divisiones internas de Israel, todos los desacuerdos y conflictos internos que escuchamos en Estados Unidos y en otros lugares occidentales
están todos presentes también en Israel. Aunque, como hemos mencionado, casi la mitad de la población es religiosa, el poder político de los secularistas es considerablemente mayor allí. La mayoría de ellos no creen que este sea el Estado de Dios, o el Estado de Moisés, o el Estado del pueblo elegido, o cualquiera de estos mitos religiosos tradicionales. Entonces surge la pregunta: ¿por qué emigraron desde Estados Unidos y otros países prósperos hacia Israel? Encontraron en Israel una oportunidad económica, un consuelo en la vida, aunque tendrían que pagar un impuesto muy pesado, que incluye el servicio militar obligatorio en un ejército extremadamente peligroso. También deben pagar impuestos muy altos y estarían viviendo en un país completamente inseguro, donde cada año o dos hay una guerra mayor, pero simplemente buscan su propio beneficio material y económico. La segunda y tercera generación. Muchos ya han nacido en esta tierra, porque el país tiene aproximadamente 70 años de existencia, por lo que ya tienen una segunda y tercera generación de israelíes nativos. No se adhieren a esta tierra por fe religiosa en absoluto y no luchan por la venida del Mesías, sino que simplemente se encuentran viviendo en esta tierra y creen que esta es su patria que deben defender a toda costa. Y efectivamente, la defienden con gran determinación. Esto es similar a cualquiera de nosotros que nació en un determinado país con ideas de nacionalismo y amor por el rey, el presidente, el líder, etc., y fue criado culturalmente con estas ideas patrióticas. Pero todo puede cambiar históricamente, porque los judíos en el pasado no eran sionistas en absoluto. Los pogromos nazis los obligaron a emigrar masivamente, y los europeos en particular no los querían en sus países. Así que los obligaron a irse y plantaron en sus mentes esta promesa que supuestamente Dios les había dado hace mucho tiempo. Incluso si una persona cree sinceramente en algo o no cree en ello completamente, cuando tiene la oportunidad de decir, ve y coloniza esta tierra, construye en ella y te daremos la tierra gratuitamente o a un precio extremadamente barato, muchas personas lo harían sin pensarlo mucho. Piensa en el hecho de que esto constituye ocupación territorial en primer lugar. Ciertamente no los justificamos moralmente, porque cualquier persona racional es completamente capaz de distinguir la verdad de la mentira. Pero tal es la psicología humana y también la capacidad de la mente humana para mezclar la verdad con las falsedades, para que el ser humano pueda lograr su propio interés egoísta. Los judíos que buscan la paz. Entiendo que entre los judíos que viven en Israel hoy en día, religiosos o no, hay quienes genuinamente quieren la paz, no solo para ellos, sino también para los palestinos. Algunas de estas personas también nacieron en Palestina, lo que significa que sus padres y abuelos nacieron allí antes de la ocupación sionista. Había judíos viviendo en esta tierra históricamente, incluso si eran una pequeña minoría, por lo que ni siquiera podemos llamar ocupantes extranjeros a estos judíos locales y nativos. Muchos de ellos están activamente en contra del sionismo político. Algunos de ellos son religiosos, como el movimiento Neturei Karta, que cree firmemente que Dios los ha castigado como pueblo, y de acuerdo con los cánones religiosos auténticos, no deben recuperar su reino hasta la venida del Mesías, quien lo restaurará él mismo, no viceversa. El movimiento político sionista le dio la vuelta completamente a esta idea religiosa tradicional, y durante décadas ha habido discusiones teológicas intensas entre el movimiento político sionista y los altos rabinos para persuadirlos de que acepten esta nueva interpretación y cambien las leyes religiosas tradicionales. Algunos de ellos, como hemos mencionado, son seculares y no creen en absoluto en la idea de ocupación territorial o en la idea del Estado teocrático de Dios.
Algunos de ellos son pragmáticos y también lo ven desde el punto de vista de que este es un pueblo, como dijimos, que ha sido perseguido sistemáticamente a lo largo de toda la historia y ha sido masacrado repetidamente. La propuesta de coexistencia y la respuesta palestina. Dicen que solo quieren paz genuina, solamente un pedazo de tierra para vivir dignamente. Se preguntan por qué los árabes no pueden mudarse a otras tierras árabes, ya que hay una área geográfica enorme en Jordania, en el desierto del Sinaí, en la región del Golfo Pérsico, en cualquier lugar del mundo árabe. También dicen que no quieren matar a los palestinos y que no quieren quitarles absolutamente nada injustamente. Solo dennos esta tierra, porque no tenemos otro lugar en el mundo. Y estamos dispuestos a darles muchísimo dinero y pueden vivir cómodamente en cualquier lugar. Dicen que no quieren que sean asesinados, siempre están enfocados en esta narrativa. Aunque los religiosos entre ellos creen en la idea profética de que cuando el Mesías venga, matará a los enemigos, esto es solo un aplazamiento temporal de la idea de destrucción final. Pero los palestinos responden claramente: gracias por su oferta generosa de darnos dinero a cambio de nuestra tierra ancestral y nuestra casa histórica, pero no queremos irnos de aquí. No importa si creen en la idea de Dios y la tierra prometida por Dios o no, ese no es nuestro problema fundamental. Estamos completamente convencidos de que estas tierras deben seguir siendo musulmanas, no porque seamos árabes y consideremos que nuestra raza es superior a la suya, sino porque creemos firmemente en el mensaje de Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, que es exactamente el mismo mensaje divino que el mensaje de Jesús, Moisés, David y Abraham. Pero desafortunadamente, en primer lugar, somos demasiado débiles militarmente para presentar el debate de esta manera teológica, y la mayoría de los debates actuales, como pueden observar claramente, son lamentablemente puramente políticos y nacionalistas. Muchos árabes todavía no pueden comprender completamente este problema en su dimensión real. No se trata solamente de proteger a los palestinos, que históricamente han vivido allí desde la antigüedad. Esta es fundamentalmente una cuestión religiosa y teológica, pero la mayoría de los árabes han abandonado completamente la perspectiva religiosa. Lo consideraron exclusivamente un movimiento islámico fundamentalista y comenzaron a defender únicamente la idea del nacionalismo árabe y el nacionalismo específico del pueblo palestino. Esta es la diferencia fundamental entre nosotros y ellos en cuanto a la conceptualización del conflicto. Y esto es, lamentablemente, lo que ha convertido esta cuestión en un tema de arabismo, nacionalismo étnico y política secular. Separaron los dos aspectos y no pudieron resistir efectivamente otro discurso que confunde deliberadamente religión y etnia, haciéndolo específico para esa raza particular. Si llegaste hasta aquí, significa que realmente te interesa este tema tan profundo. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que crees que debería conocer esta historia completa. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando temas fascinantes como este.